Bienvenidos a su entrega de El Panel de Pablo Román este martes, hoy 9 de agosto del año 2022. Señores, queremos de antemano pedirles disculpas a todos ustedes, ya que tuvimos algunos problemas técnicos aquí en este canal y hemos salido un poquito retrasados, un poquito, pero aquí estamos para brindarle el mismo contenido con la misma calidad que le brindamos cada martes a través de su canal Global 80 HD. Saludos para todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, de las diferentes plataformas y también aquellos que nos siguen a través de Roku en toda Latinoamérica. Nos estamos viendo también en Claro y en nuestra página web global80.com, en nuestras redes GTV80 y en Facebook Global80. En Roku, señores, estamos viéndonos en toda Latinoamérica. Recuerden, pueden adquirir su cajita y ver todo el contenido de este canal Global 80, todos los programas que tenemos aquí. Tenemos al mediodía para todo el mundo con un contenido de todo el ámbito informativo, también del ámbito musical, de todos los géneros. Tenemos los vallenatos con Aridio, tenemos Sabor a Pueblo, con nuestro amigo del Castillo, Robert del Castillo, y como no, los deportes con Joel. Así que una gran variedad le brinda a usted Global 80. Señores, ya entrando en lo que es materia de información para todos ustedes, ya estamos a días de celebrar lo que es el 16 de agosto, el Día de la Restauración de la República Dominicana. Un día histórico, un día en el que considero que nació la verdadera República Dominicana, en el que realmente ya nos declaramos independientes de toda potencia extranjera. Y hay que llevar esto al contexto. El 27 de febrero de 1844, los dominicanos, liderados en una gesta que inició nuestro padre y fundador, el más grande de todos los dominicanos, Juan Pablo Duarte, quien fundara junto a otros jóvenes de edades de entre los 27 hasta los 17 años, fundaran la sociedad secreta La Trinitaria, iniciaron el camino que nos liberó de la ocupación haitiana y se fundó la República Dominicana. Al transcurrir del tiempo, ya con nuestros héroes patrios, Duarte en el exilio, prácticamente traicionado por sus compatriotas, Matías Ramón Mella enfermo ya en una etapa de decadencia de su vida, producto de las enfermedades, de tantas batallas, este gran héroe, quien fue que impulsó la independencia con este trabucazo frente de la Puerta de la Misericordia, y Francisco del Rosario Sánchez, ya rumbo a días prácticamente de ser fusilado por Pedro Santana, quien como presidente de la República anexó a la naciente República Dominicana al Imperio Español. Un país que se acababa prácticamente de ser dejado en libertad, o más dicho, de, como decimos nosotros en el algor popular, de ser prácticamente soltado en banda por los españoles en este periodo de España boba. Luego vino la ocupación haitiana, luego la independencia de la República. En ese mismo contexto, a Santana se le ocurre, junto a otros malos dominicanos, que la República Dominicana, para poder sobrevivir, tendría que volver a ser colonia española.
cuando España había perdido prácticamente todos los territorios que había conquistado aquí en América en tiempos de la colonia. A Santana se le ocurre esto. Pero un grupo de dominicanos liderados por el general Gregorio Luperón, ese gran joven nativo de la gran provincia de Puerto Plata, cuya provincia tiene un municipio que lleva su nombre, decide encabezar esta segunda gesta patriótica que nos lleva a la restauración de la República y a la independencia definitiva. Y esto se conmemora, este es el principal acontecimiento de este mes de agosto. Es habitual en la República Dominicana esta fecha para la juramentación de quienes son los presidentes de turno cada 4 años. En esta ocasión, el actual gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y su partido, el Revolucionario Moderno, cumple 2 años de su gestión, ya que arribaron al poder, como todos sabemos, en el 2020, bajo condiciones de pandemia, unas elecciones atípicas. Primero la suspensión de las elecciones municipales, luego el cierre total del país, y fuimos a elecciones en medio de esta situación y resultó electo el actual presidente de la República, Luis Abinader. Se espera, como es habitual para estas fechas, un discurso por parte del presidente de la República, que hay que aclarar lo siguiente. La rendición de cuenta por parte de los presidentes se hacen los 27 de febrero. Habitualmente es lo que ha establecido la costumbre, que se ha hecho prácticamente una norma. Los 27 de febrero es que los presidentes de la República tradicionalmente rinden cuentas a la nación de cuáles han sido sus logros, sus avances en la gestión presidencial. El 16 de agosto ha sido opcional el presidente de la República dar un discurso o no. El poder legislativo, llámense los senadores y los diputados, sí tienen como norma reunir a la Asamblea Nacional en ese momento y dar una rendición de cuenta, tanto el presidente del Senado como la Cámara de Diputados. Eso se ha hecho en otras ocasiones. Al igual que el Día de la Constitución, en noviembre, el 6 de noviembre, que también se trasladan hacia San Cristóbal para allí hacer una sesión los legisladores de ambas cámaras en conjunto, llamada la Asamblea Nacional. En esta ocasión, el presidente Luis Abinader ha elegido como escenario para un discurso la ciudad emblemática de Santiago, la segunda ciudad de importancia de la República Dominicana. Allí fueron los vestigios, los primeros levantamientos de los héroes de la Restauración. De hecho, este monumento de Santiago es el monumento a estos héroes de la Restauración en esta ciudad de los 30 caballeros, que se llama así por estos famosos 30 caballeros que se levantaron en armas contra el imperio español. ¿Qué se espera del presidente Luis Abinader? Un discurso, como han sido los demás, donde él hablará de los logros de su gestión, pero también la ciudadanía, aparte de este discurso, espera cambios en el tren gubernamental. A través de las redes sociales, de los diferentes foros de opinión, el pueblo dominicano se ha manifestado entendiendo que es hora de que el gobierno haga lo que popularmente llamamos en la República Dominicana, que el presidente remenee la mata. En la pasada semana vimos cambios significativos dentro del tren gubernamental. El más significativo de todos ellos fue el cambio de nada más y nada menos que de Roberto Fulcar. Roberto Fulcar, quien era a la sazón el ministro de Educación de la República Dominicana.
una de las instituciones, por no decir la más importante, ya que maneja el 4% del presupuesto de la nación. Roberto Fulcar fue destituido en medio de serios cuestionamientos a través de la ciudadanía, a través de los partidos de oposición, de importantes medios de comunicación que cuestionaron su forma de administrar, de encabezar, de gestionar este tan importante Ministerio de Educación. Dentro de todo, podemos analizar aspectos positivos de la gestión de Fulcar, que asumió este ministerio en medio de una grave situación de pandemia, cuando la pandemia estaba en su punto más alto y los niños, nuestros adolescentes, no podían tomar clases de manera presencial y tuvo que implementarse este modelo de educación a distancia. Un año bastante traumático donde los padres tuvimos que servir de soporte a nuestros hijos que tuvieron que asumir este tema de tomar clases encerrados en sus hogares, virtual y a distancia por los diferentes medios de comunicación. Luego viene ya la apertura y retoman estos niños y estos adolescentes la clase, y a Fulcar le tocó liderar del Ministerio de Educación este proceso de cierre, de encierro de los estudiantes de esta educación de modalidad virtual y a distancia, y de la apertura en medio de estas situaciones donde hubo crisis con la Asociación Dominicana de Profesores, que se manifestó en contra de ir a las clases, de ir a las aulas por temor al COVID, y tuvo que lidiar con esta situación. Luego tuvo que lidiar con el mismo reclamo de la ADP de aumentos salariales, la paralización de obras de infraestructuras, de escuelas que lamentablemente tuvieron que pararse en medio de esta crisis sanitaria, la construcción de muchísimos planteles a nivel nacional, y él tuvo que lidiar con todas estas situaciones. Otra situación que le explotó fue el tema de INAVIE, una dependencia que está bajo la dirección del Ministerio de Educación, que es el bienestar estudiantil, que es el que se encarga de suplir el alimento, la comida, la merienda, el desayuno escolar de estos niños, de estos adolescentes que toman clases en el sector público. O sea que Fulcar fue de crisis en crisis durante su gestión al frente del Ministerio de Educación. En última instancia, aparecen en cuestionamientos en contra de su gestión, personas que supuestamente se le vincula a grandes licitaciones, y ellos alegan, como es el caso de pizarras virtuales, de tablets, que ellos no tienen que ver nada con esto. El mismo director de compra y contrataciones manifiesta que supuestamente, porque todo es un supuesto, se le ponía palabras textuales de él en China al oficial que le tocaba supervisar por parte del Ministerio por parte de la Dirección de Compra y Contrataciones, lo que era el Ministerio de Educación. Y en medio de todo esto, Fulcar es destituido y es a su vez nombrado como ministro sin cartera. Esto, como han analizado algunos analistas políticos, con los que coincido en algunas partes, en otras no, pero ciertamente esto crea una cierta situación
también al PRM en lo que es ya su estructura propiamente política, porque no estamos hablando solamente del ex ministro de Educación, Furcal, estamos hablando de quien asumió desde el 2016 la jefatura máxima, la coordinación de campaña de el hoy presidente Luis Abinader. Lo que conlleva detrás de él muchos compromisos políticos en favor de la gestión, en favor de que el presidente Luis Abinader, el entonces candidato, llegara a la presidencia de la República. Y sé que eso es una situación que crea ansiedad y nerviosismo en aquellos cuadros políticos que dirán, bueno, y ahora con nuestro vocero, la persona de nosotros contactar, el enlace nuestro con el gobierno, prácticamente fuera del escenario. Porque no es lo mismo usted manejar el 4% del presupuesto del Estado, donde hay que decirlo claro, de ahí usted puede gestionar empleos, participación para los compañeros del partido, a usted pasar a ser ministro sin cartera. Sin funciones. Entonces, eso le crea una disyuntiva política al PRM en un momento en el que ya arriba a sus 2 años de gobierno y tiene que relanzar el gobierno, pero no solamente relanzar el gobierno, sino ya ir creando las condiciones políticas y electorales y armar la estructura que va a ir a defender en las urnas el proyecto de repostulación del presidente Luis Abinader. Crea estas condiciones de disyuntiva en esa estructura partidaria, quien tendrá, en este caso el mismo presidente Luis Abinader, que emplearse, que se ha venido empleando a fondo él, lidiando con todas estas situaciones de su gobierno. Recordamos también el caso de Macarrulla, que tuvo que renunciar, siendo él el operativo ya en la estructura del manejo empresarial que apoyó el proyecto político Luis Abinader, lo que lleva al presidente Luis Abinader a tener que emplearse más a fondo en lo que es el ámbito político para volver a rearmar esta estructura del Partido Revolucionario Moderno y sobre todo su comando de campaña. Se barajan algunos nombres para sustituir en lo que es la jefatura de campaña al ex ministro Furcal, y entre ellos sale a colación Yayo Sanz Lobatón como posible coordinador nacional de campaña del presidente Luis Abinader en el intento de repostularse en el 2024. Está por verse, el ex ministro se ha personado de manera, entiendo, responsable, él mismo en la Cámara de Cuentas. Él ha solicitado que esta institución audite su gestión para que toda nublazón quede totalmente aclarada en torno a su figura y el manejo de su gestión. Pero repetimos, entre lo que el hacha va y viene, ya se van armando otros proyectos políticos, ya van sonando diferentes movimientos para dirigir la campaña del presidente Luis Abinader, y según las informaciones que tenemos, el que lleva el carril de adentro para dirigir la campaña del 2024 del Partido Revolucionario Moderno es el actual director general de aduanas, Yayo Sanz Lobatón,
el cual se ha destacado como uno de los principales funcionarios del actual gobierno, de los funcionarios más mejores valorados y de gran arraigo en esa estructura del PRM, ya que Yayo ha sido un luchador para que esta organización política hoy esté donde esté. Quedará muchos por verse, hay que ver qué va a pasar el próximo 16 de agosto. Se rumoran que hay más cambios dentro del tren gubernamental, que se va a mover la coctelera, para relanzar este gobierno que ha lidiado con crisis y sigue lidiando con diferentes crisis desde que tomó el poder hace 2 años, el 16 de agosto del 2020. Señores, vamos a hacer una primera pausa y retornamos con ustedes en breve. Y vamos a ir con nuestro compañero Freddy Ferreras, que ya está por aquí, con su segmento Consulta Legal. No se muevan, que estamos en vivo a través de Global 80 en su panel, el panel de Pablo Román.